Entonces, tengo aquí el Visual Studio. Vamos a abrir el programa donde lo habíamos dejado la vez pasada. A ver. Bien, entonces tenemos ahí el diseño, ¿verdad? Habíamos enlazado directamente lo que era el botón entrar. Ya, vamos a hacer una pequeña modificación. Vamos a poner un label. Que este label va a tener la funcionalidad de decir que el dato que el usuario ingresó no es correcto, o que ese es los nombres del usuario. Arlen, apaga tu micrófono. Vamos a ponerle la imagen aquí. De aquí ya tengo unas imágenes listas. Entonces vamos a ponerle este pequeño de aviso. Y el texto lo vamos a dejar en blanco aquí ahorita para mientras. Para que se visualice bien. Bueno, vamos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La imagen la vamos a alinear a la izquierda. Y el texto lo vamos a alinear a la derecha. Vamos a dar un tamaño de 50 por 200. No administra bien el tamaño. Bien, entonces lo vamos a dejar ahí. Entonces voy a ver si le puedo poner otro más grande el tamaño. Ahí, listo. Entonces, lo primero es que al darle a entrar, ¿verdad? Voy a preguntar si los textbox están vacíos, ¿verdad? No voy a hacer ni siquiera el comparativo, mandar lo que viene siendo. ¿Cómo le digo? No mandaría una consulta con los textos del usuario y la contraseña en blanco, porque sería una pérdida de tiempo tanto para la computadora como la base de datos. Porque si están vacíos, ¿para qué vas a mandarlo vacío si ya sabes que no va a dar? Entonces, sale mejor mandar un aviso, ¿verdad? Entonces, aquí lo que estoy haciendo es hacer la consulta, ¿verdad? La pregunta. Si ambos textos están vacíos, entonces, aquí al label que acabo de crear, de hecho lo voy a poner aquí como el nombre LBL aviso, y lo voy a poner por defecto, lo voy a poner que sea el falso, la visibilidad. Entonces aquí voy a crear un método privado vacío llamado error message. Voy a tener como parámetro un mensaje. Aquí lo que vamos a hacer es poner al lblaviso.text. Le vamos a agregar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estoy dejando esos espacios para que se visualice el icono. Y le paso como, le agrego al texto el mensaje. Y le voy a decir que sea visible. Por defecto él está en false, la visibilidad está en false. Quiere decir que al arrancar no va a visualizarse. Entonces, si está visible, ¿verdad? Sí, perdón. Si ambos textos están vacíos, ¿verdad? Entonces, voy a mandar un mensaje de error aquí diciendo message, no, perdón, mando a llamar el método error mensaje y le paso como parámetro el texto, ¿verdad? Que sería ingrese todos los datos del usuario.
caso contrario, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es instanciar lo que viene siendo la clase de lo que viene siendo el modelo de usuario para llamar el método login. Entonces, para eso, mando a llamar la referencia de la, bueno, ya está hecha la referencia de la capa negocio. Entonces, aquí en el elemento, ¿verdad? Hago la instancia de la capa negocio. Y creo una variable llamada login usuario que va a obtener lo que tenga del usuario, ¿verdad? Del método login, de lo que viene siendo la capa usuario. Muy bien, entonces lo visualizamos ahí. Entonces aquí le voy a pasar como parámetro, ¿verdad? Porque este es el método usuario login. Recuerden que este método me va a devolver un true o un false. False quiere decir que los datos están erróneos, por ende no va a poder entrar. Y si es true, quiere decir pues, que los datos están correctos y por ende puede acceder al sistema. Entonces, aquí le paso los parámetros que va a ser el username y también el password. Listo. Ahora hago la pregunta. Si mi login usuario, que es la variable que acabo de crear, es true, prácticamente vamos a hacer esto, ¿verdad? Vamos a mandar a traer el formulario de inicio, que es donde está el, que es este que hicimos acá. Bueno, está el nombre, el cargo, los elementales. Perfecto. Entonces aquí vamos a continuar, ¿verdad? Lo mando a traer. Y aquí prácticamente hago la condición en caso contrario. ¿Qué va a ser el caso contrario? Vamos a mandar un mensaje de error a mi método que acabo de hacer. Y le voy a mandar el mensaje, por ejemplo, usuario o contraseña incorrectos. Ya voy al txt password, lo voy a limpiar y le paso el focus. Txt password.focus para que se vaya al control S para que lo pueda visualizar. Entonces, si le damos a iniciar, por favor, Arlen, silencie su micrófono. Entonces tenemos aquí el formulario. Vamos a poner lo que es el nombre de usuario y la contraseña. ¿Quién se acuerda de su nombre de usuario? De las personas que le hicimos los usuarios. ¿Quién se acuerda cuál es su nombre de usuario? ¿No recuerdan? Ahora aquí, de aquí guardé el archivo SQL. Vamos a ver. Entonces dice que tenemos a Iverson con su usuario Ibermale. Entonces vamos a usar el usuario de Iverson. Entonces ponemos Ibermale. Y su contraseña que es MaleMale85. Bueno, voy a poner 84. Él va a conectar y me dice usuario contraseñas incorrectos. ¿Por qué? Porque no está funcionando. Me dio false. Entonces voy a ponerle el MaleMale 85
Y si le doy a entrar, entro al formulario de inicio. ¿Por qué? Porque me dio true. Muy bien. Entonces, ahí tenemos la ejecución. Vamos a crear un método llamado logout, o sea, cerrar sesión. Parámetro le voy a poner en un objeto, le voy a poner sender, y le voy a poner un form close, ¿verdad? Que me va a administrar qué es lo que voy a hacer cuando el formulario se cierre. ¿Qué voy a hacer cuando el formulario se cierre? Vamos a administrarle este elemento. Miren aquí lo que vamos a hacer. Vamos a limpiar el usuario, ¿verdad? El texto del usuario. Vamos a limpiar el texto de la contraseña. El LBL aviso lo vamos a ocultar, ¿verdad? Le vamos a decir visible igual false. Y vamos a mostrar lo que viene siendo el formulario de inicio. Ahora, acá, cuando muestre el formulario, ¿verdad? Lo que viene siendo el formulario de inicio, le voy a agregar o le voy a sobreagregar, ¿verdad? El FRMI, que es la variable de la instancia de mi formulario de inicio, su método formClosed, le voy a agregar, ¿verdad? Mi método login, mi método logout, que es cerrar sesión. Entonces, cuando se cierre, ¿verdad? El formulario de inicio, va a cargarse el método logout. Entonces, en el formulario inicio voy a agregar un botón acá, ¿verdad? Que me permita cerrar sesión. Entonces voy a agregar un botón, ¿verdad? Lo voy a acoplar hacia abajo. Voy a poner algo un poquito alto. Voy a poner 50, está bien ahí. Le vamos a poner en flat appearance, le vamos a quitar los bordes. Vamos a quitar lo que viene siendo el estilo de viaje en plano. Y a la letra le voy a poner la que estamos usando, que es la Century Gothic, le voy a poner 211. Y el color de texto se lo vamos a poner en blanco. Ahora aquí le voy a poner como texto cerrar sesión. Y a la imagen, ¿verdad? Voy a agarrar una imagen de cerrar sesión. Aquí tengo hecha ya la imagen de cerrar sesión, ¿verdad? Y la voy a poner, la voy a tirar a la izquierda. Entonces vengo aquí, Match Align, y la tiro a la izquierda. Listo. Entonces ya tengo el botón cerrar sesión. Le voy a llamar aquí BTN cerrar sesión. Aquí. Entonces voy a poner, ¿verdad? Mi famoso message box. El mensaje se cierra, ¿verdad? Y vamos a decirle que si desea cerrar sesión, desea cerrar sesión. Así que le vamos a dar aquí, por ejemplo, aviso. Los botones yes, no. Para que tenga la selección de seleccionar yes, no. Y el icono de warning. O le vamos a dar el de question mejor. Y si esto me da, si el usuario da que sí, entonces como es cerrar sesión, no quiero cerrar la aplicación, entonces simplemente digo this.close. Cierre, cuando entonces aquí mando a cerrar el formulario, y cuando se cierra el formulario se activa el evento que acabamos de hacer acá, este evento logout. Muy bien, ¿qué me falta acá? A ver, tengo aquí el diseño. Bueno, voy a copiar esto mismo, pero en este caso la X va a tener el texto de application.exe. Lo que aquí ya no va a ser cerrar sesión, sino que aquí prácticamente desea salir del programa.
vamos a probar. Vamos a usar otro usuario. Tenemos aquí Galandre y Homerun 21. Entonces, Galandre, Homerun 21. Entonces, los datos también, puedo entrar. Y aquí tengo el botón cerrar sesión. Entonces, si cierro sesión, me dice desea cerrar sesión. Entonces, le digo que no se mantiene. Y si le digo que sí, se cierra la sesión y me regresa el formulario de inicio de sesión. Galandre y aquí Homerun 21. Si le doy a entrar, pero aquí le doy a cerrar, entonces me dice que si cierra cerrar, le doy que no se mantiene, y si le doy que sí, cierra de viaje la aplicación. Muy bien. Entonces vamos a administrar esto. A ver, esto lo voy a poner. Voy a poner un poquito más pequeña la letra. Muy bien. Entonces, vamos a seguir administrando acá. ¿Y qué nos falta? Ya tenemos, ¿verdad? Para cerrar sesión. Ahora, para ponerle los nombres, ¿verdad? Es que en este caso los datos, tengo el cargo, el nombre y el email. Entonces, tengo que obtener los datos. Recuerden que estamos trabajando con los principios de programación en capas, donde tenemos separada la capa presentación, la capa negocio y la capa datos. En este caso es la estructura en 3 capas, donde tenemos la relación entre lo que viene siendo el desarrollo de las capas, ¿verdad? Donde la capa datos es la capa que se conecta con la base de datos y obtiene los datos de la base de datos. Asimismo, como proporcionarle los datos a la base de datos para que realice las consultas o procedimientos almacenados. En la capa negocio, la capa normalmente de validación, en la que pasan los datos de la capa presentación hacia la capa datos, para, si hubiese algún error, que la capa negocio lo administre y la capa datos tenga siempre lo que son los datos limpios, ¿verdad? Los datos correctos. Y la capa presentación, pues, que es la capa que va a ocupar el usuario, que es la parte visible que ve el usuario, en la que puede trabajar, ¿verdad? Pero hay una tercera capa, ¿verdad? Que es la capa de entidad, en la que nosotros podemos administrar datos hacia todas las capas. Entonces vamos a trabajar con esta. No, voy a quitar esta. Voy a crear aquí una carpeta llamada, perdón, un proyecto nuevo llamada de clases, y le voy a poner capa entidad. Entonces aquí vamos a agregar lo que son las otras capas. Estas capas entidad va a ser recibida por la capa datos, la capa negocio y la capa presentación. Entonces vamos a agregarles la referencia. Entonces aquí le agrego la capa entidad. Luego a la capa negocio le agrego la capa entidad. Y por último, a la capa presentación también le agrego la referencia de la capa entidad. De tal modo que la capa entidad pueda tener la relación entre todas las capas. Muy bien, entonces a esta clase le voy a llamar, por ejemplo, bueno, la voy a eliminar, no la necesito aquí. No la necesito aquí. Y lo que voy a hacer a la capa entidad, le voy a crear una carpeta llamada caché, donde se va a almacenar la caché del usuario que está entrando al sistema. Dentro de esta carpeta voy a crear una clase llamada login caché, o el caché de inicio de sesión. Vamos a ponerle public abstract, porque es una clase abstracta. No, perdón, creo que es static. Es un elemento estático porque aquí nosotros lo que estamos haciendo es decirle que lo que va a estar ahí son datos que nunca se van a modificar, que siempre van a estar visibles, ¿verdad? En lo que viene siendo la ejecución
del programa. Cuando el programa esté en ejecución, todos los datos van a estar almacenados ahí y pueden ser tomados, ¿verdad?, en cualquier parte del programa. Entonces eso es lo que estamos administrando aquí. Entonces, según mi base de datos que tengo acá, tengo esta tabla. Entonces voy a almacenar los datos restantes de la base de datos. No me interesa el username ni el use password. Me interesa el ID, ¿verdad?, para saber qué usuario hizo tal acción. Después el primer nombre, el segundo, el apellido, el cargo y el email. Entonces, recuerden que en programación esto es como una tabla. Y las tablas, cada columna o cada fila, se empieza a contar desde cero. Entonces el usuario es 0, ¿verdad? El ID de usuario es 0. Después el nombre de usuario es 1. La contraseña es 2. El primer nombre es 3. El apellido es 4. Y el cargo y el email son 5 y 6 respectivamente. Entonces vamos a crear las variables estáticas, ¿verdad?, que me permiten a mí almacenar los datos. También así como para obtener los datos. Entonces, primero mando a llamar la public static, que va a ser el entera, y va a ser mi ID de usuario. Administramos sus atributos get y set para que puedan obtenerse y darle sus respectivos valores. Luego tenemos el public static de tipo string, que va a ser el, vamos a ponerle first name, así como está ahí. Y lo administramos igualmente, su atributo get y su atributo set, ¿verdad? Recuerden que get es para tomar y set es para proporcionar o dar, ¿verdad? Voy a copiar esto mismo porque los otros datos son string. Entonces aquí prácticamente ya last name, y aquí sería cargo, y por último el email. Entonces ya teniendo la variable, ¿verdad?, de la capa entidad, vengo a la capa de usuario, de la capa datos, y mando a llamar lo que viene siendo la capa entidad, de tal modo que yo pueda, ¿verdad?, tener lo que viene siendo los datos del usuario. Entonces aquí me referencia pues a la carpeta donde está la clase. Y entonces, ¿qué hago acá? Miren lo que vamos a hacer directamente. No vamos a instanciar nada. Simplemente voy a decir acá, cuando digámosle aquí, cuando el usuario esté correcto, o sea, aquí me va a devolver true. Recuerden, ¿verdad? Entonces vamos a agregar aquí que mientras, ¿verdad?, mi data reader lea, le vamos a decir que, ¿verdad?, lo que viene siendo el login caché, que es mi clase, le vamos a decir que el id user va a ser igual a leer, que es mi data reader, y voy a obtener el entero. ¿Qué entero? Aquí me pide un int, un número entero, o sea, la columna que voy a recibir. En este caso, recuerden que el usuario estaba en la columna 0. Luego, vamos a obtener, ¿verdad?, en el login caché, el primer nombre. Se lo vamos a dar, ¿verdad?, del data reader, el getString. ¿Cuál voy a obtener? Entonces, regresemos acá. El usuario era 0, ¿verdad? Entonces, el primer nombre estaba, entonces, 0, 1, 2, 3. Entonces, está en la columna 3. Entonces, vengo acá y digo 3. Y así sigo igual, ¿verdad? Login caché, punto, last name. Entonces, igual, el data reader. Y voy a obtener el string de la columna 4 porque es el apellido. Después, el cargo, ¿verdad?, que sería el cargo, y voy a obtenerlo del data reader. Voy a obtener el string de la columna 5
Y por último, el login caché email lo voy a obtener del data reader y voy a obtener el texto de la columna 6. Y aquí ya obtengo lo que son los datos. Entonces, en este punto, ¿verdad? Cuando el data reader tenga una fila, entonces, mientras vaya leyendo, voy a ir obteniendo los datos, ¿verdad? Que voy a obtener de la consulta que surgió. Y de la consulta surgida, voy a obtener los datos del ID de usuario, el nombre, el apellido, el cargo y el email. En este punto ya tengo enlazado lo que viene siendo los datos. Ya los obtuve en mi clase login caché. En este punto, bueno, ya me saltó la referencia. En este punto lo que tengo que hacer ahora es obtener los datos en el form inicio. Entonces, en el form inicio, ¿verdad? Voy a cargar el evento load. El evento load me va a administrar, bueno, la mar aquí en ver código. Bueno, voy a cargar el evento load, ¿verdad? Propiedades, eventos, evento load. Entonces voy a crear un método privado vacío llamado cargar datos de usuario. Vamos a cargar los datos del usuario. Para eso yo hago la referencia, ¿verdad? Aquí mando a traer la capa entidad que cree. Y aquí fácil y sencillamente, ¿verdad? Le voy a decir this.lbl nombre. Le voy a poner como texto, punto text, va a ser igual a, le puse login caché, ¿verdad? Login caché, punto, entonces mando a llamar el primer nombre. Y le voy a concatenar lo que viene siendo el login caché, punto, last name, el apellido, para que me agarre el nombre completo del usuario. También con el cargo, ¿verdad? This.lbl cargo punto text, le voy a decir que va a ser igual a lo que voy a obtener de login caché punto cargo. Por último voy a poner el this.lbl mail punto text, le voy a decir que voy a obtener del login caché el email. Y esto lo voy a almacenar, ¿verdad? Lo voy a mandar a traer cuando el formulario se cargue. Vamos a probar. Entonces aquí vamos a ver qué usuario agarramos. Vamos a usar el segundo usuario, que es el de Jorge Alexis. Entonces tenemos ahí el inicio, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí Jorge Ale. Y la contraseña dice que era Infernus 666. Entonces entró y miren aquí ya tengo lo que viene siendo los datos de ese usuario. Tengo el que me da el administrador. Me aparece ahí toda la información del usuario. Perfecto. Entonces ahí podemos administrar, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a realizar? Entonces ya puedo cerrar sesión. Me dice que si quiero cerrar sesión, le digo que no, se mantiene. Si le doy que sí, cierra sesión, vamos a iniciar con otro usuario. Entonces, Ibermale, la contraseña Male 85, le vamos a entrar. Dice que los usuarios son erróneos porque no es Ibermale, es Ibermale. Entonces, Male 85, le vamos a entrar y ahí está, que es el contador Iverson Maliaño, y ahí está su correo. Muy bien, entonces ahí tenemos la estructuración de lo que viene siendo el inicio de sesión. Ya, estamos validando el usuario y estamos obteniendo los datos del usuario. Siguiendo la estructuración de la programación en capas. Solo que agregamos una cuarta capa, ¿verdad? Que lo que va a obtener es simplemente, va a mantener los datos del usuario en su respectiva clase. En la cual, ¿verdad? Obtiene lo que son los datos y
son estáticas, ¿verdad? Se deja estática. ¿Para qué? Para que los datos se mantengan mientras esté la ejecución del programa. Cuando la ejecución del programa finaliza, los datos automáticamente se pierden. Entonces, por eso igualmente se dejan estáticos los elementos, ¿verdad? En este caso, los atributos y de usuario, primer nombre, segundo nombre, cargo e email. De tal modo que no puedan ser modificados ni alterados, solo puedan tomar, ¿verdad?, lo que vienen siendo los elementos y se mantengan ahí mientras se ejecute el programa. Perfecto, entonces ahí tenemos la validación. ¿Tenemos preguntas con esto? No, profe. No. ¿Entendimos ahí qué es lo que hicimos? Sí, profe. Muy bien, entonces vamos a repasar brevemente qué fue lo que hicimos. Modificamos aquí lo que viene siendo el formulario de login, ¿verdad? Y agregamos un label en el cual este va a ser mi, por así decirlo, mi aviso, ¿verdad? Diciendo que se ingresen correctamente los datos del usuario o, ¿verdad?, que ingresen los datos del usuario. De hecho, lo vamos a hacer un poquito más a la izquierda. Ahí está bien. Entonces, por ejemplo, ahí ingrese todos los datos del usuario. Y si los datos son erróneos, me dice usuario contraseña incorrectos. Entonces tienen que ser los datos correctamente. ¿Verdad? Y le demos aquí. Perfecto. ¿Qué fue lo que hicimos también? Al botón entrar ya no lo dejamos directamente, sino que hicimos la validación de usuario. Ya habíamos hecho a la clase pasada la relación de la capa negocio. Asimismo, obtuvimos, ¿verdad? Bueno, hicimos un método que administrara el mensaje de error. Que cuando hubiera un error, ¿verdad? O si los datos de usuario están erróneos o no escribió nada, que prácticamente mande lo que viene siendo el usuario al LBL aviso, que fue el label que agregamos, ¿verdad? Y le dejamos los espacios para que no choque con la imagen y le pasamos como parámetro la variable mensaje. Entonces le agregamos, le concatenamos ese parámetro para que se visualice el mensaje en la etiqueta. Y se deja la visibilidad en true porque al inicio, ¿verdad?, se administró que esté deshabilitado al momento de cargarse. Su visibilidad es false al momento de cargar, ¿verdad? Prácticamente está oculto. Entonces, se hace una validación. Si el texto de usuario y el texto de la contraseña están vacíos, simplemente manda un mensaje de error diciendo que ingrese los datos del usuario. Se puede mandar a la base de datos los datos en blanco, pero sería una pérdida de tiempo y de recursos de la computadora, porque estás haciendo una consulta prácticamente tonta, porque si los datos están en blanco, ¿para qué vas a tirar la consulta? Entonces prácticamente solo mandamos a mandar el aviso, ¿verdad?, diciendo que ingresen los datos del usuario. El caso contrario quiere decir que tengan escrito, ¿verdad?, que tengan escrito algo. Perfecto. Entonces, si tienen escrito algo, ya prácticamente lo que le vamos a decir es, ok, ya tenés escrito algo, vamos a usar el usuario, ¿verdad? Vamos a realizar una instancia de la clase modelo de usuario, ¿verdad?, de la capa negocio, y le pusimos a este modelo de usuario la variable user. Hicimos la instancia de la clase y creamos una variable login usuario, ¿verdad?, que lo que hacemos es llamar el método userLogin que tenemos acá. ¿Qué va a hacer este método? Prácticamente este método va a validar, ¿verdad?, el nombre de usuario y la contraseña. Y me dice que si ese login de usuario es verdadero, quiere decir que inició sesión, quiere decir que los datos están correctos. Entonces, instanciamos el formulario de inicio y decimos que que es el formulario de login, se oculte
y se visualice el formulario de inicio. Le sobreescribimos el form closer, ¿verdad? Que cuando el formulario de inicio se cierre, mandamos a llamar el método logout. El método logout, ya dijimos que lo que hacía, limpia el texto de usuario y la contraseña para sí mismo de poner deshabilitado lo que viene siendo el aviso, el label de aviso. Y este mismo que viene siendo el formulario de login se visualiza. Luego, ¿verdad? En caso contrario, de que si hay un error, ¿verdad? En este caso me dio false, quiere decir que él no recibió una fila, quiere decir que los datos están correctos. Entonces limpiamos, ¿verdad? Decimos que el usuario o la contraseña están incorrectos. Y limpiamos lo que viene siendo el password. Bueno, también podemos limpiarle el usuario. TXT username también lo podemos limpiar. Y el foco se lo vamos a pasar al TXT usuario. Entonces ahí podemos dejarlo así. Ya, por ejemplo, si le ponemos aquí Juancito, vamos a poner una contraseña ahí, le vamos a entrar, me dice que usuario contraseña es incorrecto y se limpian para que él pueda volver a escribir. Perfecto. Luego nos venimos al form diseño, ¿verdad? Y agregamos el botón de cerrar sesión, ¿verdad? Que el botón prácticamente le pusimos el estilo en plano, ¿verdad? Aquí en flat style lo dejamos totalmente en plano y le quitamos los bordes en la apariencia plana para que quede totalmente transparente. Y le pusimos la imagen, ¿verdad? Del y cerrar sesión, que es esta que está aquí. Automáticamente le pusimos el texto cerrar sesión y alineamos la imagen a la izquierda para que no choque con el texto. Y prácticamente solo manda a decir el mensaje de si desea cerrar la sesión o no. Y en dado caso que el usuario de que sí, se cierra el formulario. Que al momento de cerrar el formulario, según lo que pusimos acá en el evento de aquí, le estamos diciendo que cuando se cierra el formulario de inicio, se mande el método logout, que es de cerrar sesión. Y así automáticamente se regresa a este formulario para volver a iniciar sesión con otro usuario. Luego, explicamos que la capa de datos, ¿verdad? Que según la estructura de la programación orientada a objetos y de capa de programación en capas, hay una cuarta capa que administra o comunica lo que son todas las capas para enlazar datos, ¿verdad? O comunicar los datos puede ser de los usuarios, puede ser del caché de algún otro elemento con todo el programa, ¿verdad? Tanto en la capa negocio como en la capa presentación como en la capa datos. La capa en cuestión le dijimos que era la capa entidad. En la capa entidad, después de haberla creado, la referenciamos en la capa datos, en la capa negocio y en la capa presentación. Hicimos una carpeta llamada caché y creamos una clase llamada login caché, donde la dejamos estática, administrando que los datos siempre van a estar disponibles y guardados en sus respectivos atributos, siempre y cuando el programa se mantenga en ejecución. Y van a estar disponibles siempre que esté el programa en ejecución. Muy bien. Entonces, después, ¿verdad? Esto los administramos en lo que viene siendo el formulario de inicio, donde se referenció lo que viene siendo la capa entidad y se mandó a llamar lo que viene siendo un método llamado cargar datos de usuario, que prácticamente a los labels se le asignan el primer nombre y el apellido. Asimismo también lo que viene siendo el cargo y la contraseña. Entonces cuando el formulario se cargue, prácticamente mandamos a llamar el método que haga la funcionalidad de dar los datos de usuario. Que al momento de uno iniciar sesión, ¿verdad?
datos de usuario se visualicen en donde estaban sus respectivos elementos. Ya tenemos ahí el cargo, el nombre del usuario y su correo. En este caso le pusimos ahí. Ya, más adelante vamos a ver si le agregamos lo que es la imagen. Pero ahí sería un poquito más largo porque habría que modificar la tabla. Pero bueno, la estructura ahí está. Entonces, quedaremos aquí por hoy. La otra clase vamos a habilitar, o bueno, vamos a crear el método que nos ayude a nosotros a cambiarle la contraseña al usuario cuando le dé he olvidado la contraseña. Cuando clique aquí, que aparezca el método para poder, lo que viene siendo, corregir su contraseña o cambiarla. Muy bien. Entonces, sería todo por hoy, chicos. Bye, profe. Espero que me hayan entendido bien.